Hola chicas, sean bienvenidas a nuestro curso Una vida con propósito. Hoy ya estamos en nuestra lección número 6, pero antes recordemos nuestra lección número 5. El tema fue fui creado para agradar a Dios y ahí aprendimos que somos el deleite de Dios y como somos el deleite de Dios, nuestro propósito es agradar a Dios. Y también aprendimos que sinónimo de agradar a Dios es adorar a Dios. Hoy en nuestra sexta clase estaremos contestando esa pregunta que es ¿qué agrada a Dios? Y estudiaremos 4 actos de adoración que agradan a Dios. El primer acto de adoración es tener fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos describe el significado de la fe y dice, la fe es pues la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos 11 narra una lista de héroes de la fe, hombres y mujeres que le creyeron a Dios y su nombre fue escrito en la Biblia. Hoy tenemos esta lucha porque el enemigo bombardea nuestra fe con dudas, con incredulidad, porque sabe que cuando más dificultades hay, que cuando más necesidad hay, es cuando más nuestra fe debe aumentar. Y el enemigo no quiere que eso suceda. Entonces, nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe en medio de la dificultad. Y es que cuando nosotros no tenemos fe, Dios no se puede manifestar. Y lo que pasa con hombres y mujeres que no se están aferrando a Dios es que ellos tienen un vacío interior. Y al tener este vacío interior, lo que van a hacer es buscar una gratificación inmediata, un placer inmediato, que muchas veces lo encuentran en el alcohol, o lo encuentran en el dinero, o lo encuentran en el sexo. Pero eso verdaderamente es algo que no tiene poder, no tiene poder para victoria, para salvación, para vida eterna. Es totalmente lo contrario. Y también entendemos por la palabra de Dios que para tener salvación necesitamos tener fe. La Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia, por un regalo que Dios nos da desde el cielo, somos salvos por medio de la fe. Y este regalo de Dios, lo que está diciendo, este regalo de Dios que es para salvación, nosotros lo podemos tomar únicamente por fe. Y la fe es la mano que se extiende para alcanzar este regalo de Dios. Muchas personas creen que hay un regalo de Dios. Muchas personas desean este regalo de Dios, pero muchas personas jamás tendrán este regalo de Dios porque no lo toman para sí mismos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es esta gracia? ¿Cuál es este regalo de Dios para nuestras vidas? El primer regalo es Jesús. Jesús y su sangre. Jesús y su sangre son lo que Dios ha provisto para nosotros. Apocalipsis 1:5 dice que Jesús nos amó y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. Esa es la obra redentora de Jesús en la cruz. Qué grande es Dios. Y Él ha dicho que esta salvación es algo que Él quiere darnos. Hoy estamos reconciliados con Dios. Hoy la razón para agradar a Dios no es para alcanzar vida eterna ni salvación, sino que la razón para agradar a Dios es porque hay un corazón agradecido por esta gracia llamada Jesús, por esta libertad, por esta sanidad que Él ha traído a nuestras vidas. El Señor es fiel, el Señor te ama. El segundo acto de adoración que veremos en esta clase es que ocuparse del Espíritu es un acto de adoración. Leamos Romanos 8, versículos 6 y 8. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia nos explica de que hay dos mentes. Está la mente natural, terrenal, que es guiada por la carne, y está la mente espiritual,
que es guiada por el Espíritu de Dios. Y mente, esta mente espiritual que se renueva en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que nosotros cuando recibimos la palabra de Dios empezamos a renovar nuestro pensamiento, empezamos a cambiar a la manera de Dios, como Dios quiere. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, acerca de estas dos mentes, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y recibes perdón de pecados. Leamos la escritura en Hechos 2:38 y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la Biblia también habla acerca de que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que se oponen entre sí, para que no puedas hacer lo que tú quieres hacer. El deseo de la carne es contra el espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Cuál ganará en la vida de una persona? Aquel al cual alimente más. El espíritu debe ser alimentado de una manera intencional, buscando de Dios en oración, leyendo la palabra, estudiando, meditando. Y el Señor empieza a añadir este crecimiento cuando aprendemos y obedecemos de esa palabra. Pero la carne se alimenta simplemente del mundo alrededor, porque la carne está en las canciones del mundo o está en esas conversaciones vanas, esas conversaciones donde hay chisme, donde hay discordia, donde hay pleitos. Prendes la televisión, esas noticias que a veces son malintencionadas, aquellas noticias de la farándula, carne, y la carne se va alimentando. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad de decidir a qué área de nuestra vida queremos alimentar. Y ahora que estamos en Cristo, obviamente debe ser el Espíritu. La Biblia en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y también la Biblia en el libro de Gálatas habla de lo que es la obra de la carne y nos da una lista que quiero leerla a continuación, que está en Gálatas 5:19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista se aumenta porque dice, hay cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos que estas obras de la carne es por decisión y es por un esfuerzo humano que se produce. Mientras que también en contrapeso está el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es un esfuerzo humano, sino es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros cuando obedecemos a la palabra y da un fruto. Y la palabra de Dios dice que este fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra estas cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22. También aprendemos en la palabra de Dios que este Espíritu de Dios nos ayuda a tener victoria sobre el pecado, que nos ayuda a vencer con esos hábitos pecaminosos, a hacer lo correcto, a vivir santas vidas delante del Señor. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado. Y Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no más, porque nosotros hemos sido liberados a través de la sangre de Jesucristo. Hemos sido salvados y hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón. Y la sangre de Cristo es suficiente para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad si tropezamos. El Espíritu de Dios también es quien guía a los hijos de Dios. Por eso necesitamos andar en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios nos está mostrando que somos hijos de Dios. Leamos este pasaje en Romanos 8, 14 y 16. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, nosotros. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En el momento de la prueba y en el momento de la dificultad, en el momento donde tú te tropiezas, caes y el enemigo te quiere condenar, tú puedes recordar, no estás sola, tú eres hija de Dios, el Señor está contigo. Si tú le pides perdón, Él te va a perdonar y tú tienes un propósito maravilloso en Dios. Así que te levantas y sigues hacia adelante porque el Señor está de tu lado. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es el que te perdona, ¿quién te podrá condenar? El tercer acto de adoración que estudiaremos en esta lección es la obediencia. Y leeremos un pasaje que está en 1 Samuel 15, 22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En este pasaje, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, está hablando acerca de Saúl y un mandato de Dios que fue, anda y destruye a mis enemigos de Amalek. Acaba con todo. La historia dice de que Saúl efectivamente ejecutó al pueblo de Amalek, pero perdonó al rey de Amalek, Agag, y también perdonó lo mejor de las ovejas y lo mejor de esas vacas para darlas en sacrificio. Y cuando vino el profeta Samuel, él le dijo, ¿qué has hecho? Y él dijo, yo he cumplido todo lo que Dios me pidió, pero ¿qué es ese sonido, ese balido que yo estoy escuchando? Y él dice, no, es que el pueblo perdonó a las ovejas, a las vacas, pero yo he cumplido, yo he obedecido, Samuel. Y luego Samuel lo volvió a confrontar hasta que Saúl llegó a decir, sí, he pecado, he desobedecido. Leamos este pasaje en 1 Samuel 15, 24, la razón por la cual Saúl desobedeció. Y dice, yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y muchas veces la presión de la gente, la presión de grupo, del qué dirán, de no ser rechazado, de que no piense pues que soy mojigata o que soy monja, hace de que nosotros vendamos nuestras convicciones y transgredamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o la forma como Él quiere que vivamos. Dios quiere obediencia. Y en este pasaje vemos que Saúl, por causa de esta desobediencia que fue reiterada, no fue solo una vez, Dios quitó el reino de él y dijo, ya no serás rey, he elegido a otro. Y él perdió su propósito en Dios por la desobediencia. Él dejó de ser rey. Qué triste. A través de esta historia, nosotros también aprendemos algunas lecciones acerca de la obediencia. Por ejemplo, la obediencia con retraso no es obediencia, es desobediencia. Y nosotros podemos ver que cuando Dios habla a nuestro corazón respecto a algo que Él quiere hacer, ¿cómo reaccionas tú? Le dices, voy a orar primero, Señor, para estar seguro. O de repente dices, ¿sabes qué? Esto está bien difícil lo que tú me estás pidiendo. No sé. O de repente dices, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no tengo tiempo, pero el próximo mes, cuando es mis vacaciones, podemos hacer lo que tú me estás pidiendo. Esa no es la clase de obediencia que Dios quiere. Noé es un ejemplo de obediencia a Dios, pues él, cuando Dios le pide que construya un arca, a él le tomó 120 años hacerla. Dios le pide que construya un arca en un lugar lejano al mar. Dios le dice que enviaría un diluvio y hasta ese momento nunca había llovido sobre la tierra. Salía un vapor de la tierra y eso es lo que regaba las plantas. Y había una cantidad de animales que él tenía que juntar para ingresar a esa arca. Él pudo excusarse, pero no lo hizo. Él decidió obedecer a Dios. Por eso está en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11. Y también podemos aprender la lección de que una obediencia a medias es desobediencia.
Y eso es lo que pasó precisamente con Saúl, porque Saúl no obedeció lo que Dios había dicho. Dijo, ejecuta a Amalek, a este pueblo, y estoy haciéndole juicio por su maldad. Pero él perdonó al rey, pero él perdonó a las ovejas y él perdonó a las vacas. Pero Dios dijo, yo prefiero la obediencia que 1000 sacrificios. Dios está buscando una obediencia completa. Él desea que nuestra obediencia sea inmediata. Esa obediencia inmediata nos va a ayudar a conocer a Dios de una manera mucho más profunda, mucho más cercana. Nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Porque muchos dicen, Señor, yo voy a leer la Biblia, pero yo no puedo perdonar a esta persona. Eso es una obediencia a medias. O algunas personas dicen, sí, sí, yo voy a recibir a Jesús, pero yo no me voy a bautizar. ¿Por qué? Si Dios dice que este bautizo es un acto de obediencia y te lo está pidiendo. Algunos dicen, voy a congregar, pero no voy a diezmar. Pero si es algo que Dios está pidiendo, ¿por qué no hacerlo? Si podemos saber que es para nuestro propio bien, para nuestro propio bienestar. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto, de la obediencia? En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor espera que nosotros seamos obedientes. Y finalmente, nuestro cuarto acto de adoración que aprendemos y estudiamos en esta lección es alabar a Dios, hacer el bien y ayudar a otros. Es un acto de adoración que agrada a Dios. Leemos el pasaje en Hebreos 13:15-16. Dice, por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Esto agrada a Dios, que alabemos a Dios, una vida de alabanza continua, cotidiana, en todo momento. Estamos cantando a Dios, pero también estamos hablando de Dios a otras personas, dando testimonio del poder de Jesucristo en nuestras vidas, cómo Él hace milagros, cómo Él nos ayuda y cómo también les puede ayudar a ellos, porque Dios es un Dios lleno de amor. Cuando con nuestras palabras estamos exaltando su nombre o cuando estamos usando la palabra de Dios para declarar quién es Él, Dios se agrada. Como por ejemplo cuando cantamos con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estamos haciendo una declaración de fe y en esa declaración de fe estamos teniendo comunión con Dios. Y cuando alegramos el corazón de papá en la adoración, hay un efecto de un gozo que también viene en nuestro corazón. Y cuando nos alegramos y sentimos su presencia, entonces hay una comunión. Realmente hay poder en la alabanza, en la adoración. Nosotros vemos que en este pasaje Dios también nos habla acerca de hacer el bien, de ayudar a otros, de compartir lo que tenemos. A Dios le agrada. Ahora, nosotros ya no hacemos esto porque queremos agradar a Dios, ganarnos el cielo, porque ya lo tenemos. Nosotros lo hacemos porque Dios también nos ha pedido que así como lo amamos a Él, amemos a nuestro prójimo. Que el Señor quiere que ese amor que está dentro de nosotros fluya hacia afuera y que pueda ser bendición. Que demos testimonio de que Dios es real, de que Dios es bondadoso. Y la gente termina dando gloria y dando alabanza a ¿quién? Al Señor. Leemos este pasaje que dice Lucas 10:27. El mandato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que la vida ya en Cristo no se trata de tener placer en nuestra vida, sino cuánto placer, cuánto podemos agradar a Dios con nuestras vidas, porque hay un plan y hay un propósito y reconocemos que es Él merecedor de todo
lo que nosotros somos, de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestro corazón. Él lo merece, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué agrada a Dios? A Dios le agrada que tú lo ames. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo en el conocimiento de Cristo, que sigas fluyendo con ese don del Espíritu Santo, que seas fructífero, que las personas conozcan a Cristo a través de ti, que obedezcas a Dios, que alegres el corazón de Dios, que alabes a Dios y que muchas personas sean bendecidas a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.